Bueno, bienvenidos a Molestando un domingo. El podcast que molestamos a gente maravillosa un domingo. ¿Cómo estáis, Avi, Quique? Muchas gracias, tíos. No, muchas gracias a ti muchas gracias a ti por invitarnos a tu podcast, aunque lo estemos grabando en la librería de Avi. Y habéis puesto todo vosotros, es increíble. Bueno, porque tenemos los micros, muchos cacharros. Ya, tío. Tenemos muchos cacharros que hemos ido acumulando después de una vida de fracasos audiovisuales y ahora están todos en la librería para que la gente juegue con ellos. Básicamente ese es el secreto de que tengamos tanto cable. Estaba pensando ahora, digo, a ver, evidentemente, antes entrevistamos a Oti Rodríguez Marchante, no sé si sabéis quién es, crítico de cine de la ABC, y hizo un chiste, bueno, dijo algo de un libro suyo. Y dijo, bueno, no es que quiera hacer promoción. Y le dije, no te preocupes, es este podcast, no estás haciendo promoción de nada. Bueno, claro. Entonces, claro, estaba pensando ahora en La Llama y está diciendo, ¿cómo valoráis la promoción de La Llama ahora? Porque imagino que habéis llegado a un punto en el que ya la red de personas a la que podéis acceder a través de productos más de nicho, que hablen a cómicos o amantes de la comedia, ya la habéis cubierto. Es decir, creo que no haya una persona en España que esté en ese nicho que no sepa lo que es La Llama. Entonces, ¿cómo se sigue promocionando La Llama? ¿Cómo sigue llegando La Llama a más gente? Haciendo cosas un poco raras. O sea, entrevistas a periódicos cuando me lo piden, a radios generalistas porque de repente, pues, los límites del humor. Ese tipo de cosas que son más abiertas te permiten llegar a otro público. Luego, pues, puedes venir a hacer una charla sobre la marca en La Blanquerna. Pues ese tipo de cosas que a priori son un poco más trabajosas y tienes que hacer en un horario como laboral, pero que me dan como la posibilidad de llegar a otro público. Y luego patrocino muchas cosas. Y eso, sí, o sea, eso lo hago, y lo hago un poco como, ya no por publicidad, sino porque pienso, bueno, que es, pues hacemos un festival o un concurso de monólogos en el bar no sé qué, ¿nos das un libro de premio? Venga, va, sí, os doy un libro de premio. Bueno, claro, o sea, Avi se cree rica. Avi tiene un problema y es que se cree rica. Bueno, pero... Y no lo es. Y actúa como si lo fuera. Y, ¿sabes? O sea, como si... Pero eso es lo que hacen los ricos, ¿no? No es la filosofía esta de, aunque no tengas dinero, vive como si tuvieses. Exacto, tal cual. Tal cual. O sea, de hecho, la Llama, con la imagen que tiene, parece un local o una empresa franquiciable y no lo es en absoluto. O sea, básicamente La Llama es Avi y el librero consorte que soy yo. O sea, todo lo hace ella. Por tanto, en realidad... Bueno, y María, que ahora me María, ayuda. ¿María es? María Lamascuerti, es mi compañera aquí. Coño, me flipas, sí, claro. Sí. No sabía que trabajaba aquí en la... Ilustradora y tatuadora, sí. Vale. Sí, es quien me ayuda a mantener La Llama viva. Qué bueno. Día a día. La cuestión es que la tienda tiene un... Más que la tienda, Avi y María y yo mismo, en la medida en la que ayudo aquí, hay un techo de trabajo al que puedes llegar. Por tanto, llega un momento en el que tampoco te interesa crecer demasiado, porque entonces tu trabajo deja de ser otro. A Avi lo que le gusta es estar hablando con la gente de cara al público. Si la librería fuera el doble de grande, ella estaría en un despacho. Y de repente su trabajo es otro. Claro. Que es una mierda de trabajo. Sería gestionar un conglomerado de librerías. Sí, bueno, tampoco un conglomerado, sino simplemente con que esto tuviera 80 metros más. Claro. Sería inasumible. Sí, habría algunos empleados y tú estarías en la oficina haciendo otra cosa que no es lo que despidiendo a gente fumando puros, ¿no? Que es lo que se hace en esos casos, despedir a gente fumando puros. Eso parece. Y dando gritos. O sea, entonces ese trabajo no lo quiere tampoco. De todos modos, nuestra principal valla publicitaria no es la propia librería o la propia marca, sino... la gente que viene aquí y hace podcast, que es verdad que pues son podcasts muy pequeñitos que no escucha muchísima gente, básicamente porque hoy en día en el podcast los que se escuchan son los que hacen las propias plataformas. O sea, cuesta muchísimo si ahora eres un podcast independiente meditar ahí. Por favor, ahora hablaremos de esto, pero déjame preguntarte por más cosas de librería, porque Ben iba a matar, porque siempre me dice como que no vaya a preguntas muy concretas, pero me interesa mucho. ¿Cómo es el funcionamiento de una librería? Es decir, tú quieres unos libros, se te ofrecen unos libros, adquieres esos libros y luego tienes un margen por los que a ti te ha costado una cosa. O sea, es como una tienda de muffins. O sea, es... No, de hecho es... Cuando yo fui a hablar por primera vez con mi gestor
Ok. ¿Vale? O sea, es como, he cogido este Tu local. gestor personal. Mi gestor personal. Le dije, he cogido este espacio y voy a hacer una librería, voy a dejar mi trabajo. Me dijo, vale. Y hicimos números, me dijo, no. No puedes montar una librería. No es un negocio rentable. No, por favor, no lo montes. ¿Por qué? Porque en realidad la librería tiene un beneficio de cada cosa que vende, de cada libro, que es del 30%, que es muy poco para un... Claro, eso me interesaba. ¿Cuánto margen hay en...? Claro, o sea, por cada libro tiene aproximadamente un 30% de margen. Claro, de o sea, beneficio. cuando alguien te roba un libro, es una putada. Porque en realidad te está... O sea, porque hay gente que es, no, he robado una camiseta, pero en Escúchame, realidad... ¿te roban libros? Hombre, sí, libros y juegos roban mucho. ¿Qué? Sí, y entonces, claro, es ¿Cómo una... se puede seguir robando? ¿Por qué les Sí. roba la peña? No Qué lo sé. locura. Bueno, luego están los que se han gastado una pasta. Te han hecho una compra normal, incluso cuantiosa a veces, Y te roban algo. y te han robado algo. ¿En A modo de serio? trofeito. Sí. Sí. Sí, A hay modo de gente- trofeito. sí. Eso se da, es curioso. ¿Alguna O sea, vez habéis pillado a alguien robando y le habéis dicho hola? Sí, Perdón. varias Sí, veces, sí. Wow. Y hay gente a la que le he tenido que decir, no puedes venir más a mi librería. Lo siento. Wow. Porque o me pagas lo que me debes Claro. o no vuelvas a entrar. Tiene sentido. Vale, pero, perdóname. pero volviendo a cómo funciona la librería, hay una cosa que la gente no suele saber. Tú has dicho, es como una tienda de muffins. No. Montar una librería es un negocio relativamente sencillo para alguien con muy poca inversión. Es decir, porque el local no necesita demasiado acondicionamiento, que básicamente es 4 paredes de mierda y 4 estanterías de mierda. Sí. Y puedes llenar más o menos tu librería de stock Claro. de forma relativamente barata. Por no decir gratis. ¿Por qué? Porque las distribuidoras, es verdad que al arrancar no se fían de ti. Entonces te dejan pedir pocos libros. Claro, Pero eso- las distribuidoras te dicen, toma 1.000 euros en libros. Vale. Y tú no los pagas. Tú los pagas a los 3 meses. Vale. tiene sentido. No, excepto cuando empiezas. Excepto cuando empiezas, que No, claro, claro. tú eres un cliente Que nuevo. el margen es menor, o sea, que pagas No, al mes. o cuando que- empiezas tienes que precomprar los libros. O sea, las primeras... Ah, sí, Claro, la primera vez que llenas una librería tienes... Que Porque ellos, invertir. claro, ellos No te conocen, No claro. te conocen y entonces lo que hacen es como, vale, me vas a tener que prepagar estos libros y 3.000 euros en libros es 2 cajas. Es verdad, Avi, cuando empezamos... Que empezamos Avi con muy fue pocos... como, guau, me acabo de gastar 600 euros en libros. Esto, una persona normal, 600 euros en libros no lo haces. Y tú dices, guau, he comprado 600 libros En proveedor, euros en o sea, libros. que dices, y eso eran y te muchos, traen y una te- cajita. Y tú tienes un local vacío y dices, buah, pues no es nada. Tengo más libros en casa. No es nada. Claro, pero tiene que ser difícil encontrar el equilibrio entre los libros que quieres comprar y los libros que debes comprar, porque imagino que el stock te puede ser también una maldición. Es decir, no puedes tener muchos libros No, y ya no. se venderán. No, porque a librería- los 3 meses te llega la factura y tú los vas a tener que comprar. Y el problema, digamos, las librerías funcionan reciben stock de libros, Sí. la distribuidora quiere que cojas lo máximo posible Claro. y tienes que devolverlos. De hecho, las librerías... Nosotros funcionamos como una librería un poco rara. O sea, Ok. somos... Porque mi madre tiene un negocio que es de flores y tiene stock fungible. Entonces yo venía un poco con la idea en mi cabeza de Sí. funcionar de stock fungible. O sea, cuando vi cómo funcionaban, porque nosotros no éramos libreros, nosotros montamos La Llama, que era una tienda con varias patas, digamos, Sí, también hay libros... elementos de comedia, artículos de comedia. como Exacto, puede era un- diseño, juguetes de Claro. comedia, arte, Ilustraciones, vale, ilustración y libros. Y entonces de repente vimos cómo funcionaba el mundo del libro intentando montar una librería y fue como, ¿qué es esta No, locura? no teníamos ni idea. No tenemos- y seguimos sin tener Y mucha seguimos idea. sin tener ni idea. Porque funcionamos de una forma un poquito rara, que es que yo hago pedidos semanales y cojo Ok. muy poquito de cada libro. Eso no es como normalmente funcionan las librerías. Las librerías, excepto las muy especializadas como yo, que dicen, vale, de fondo quiero tener esto, esto y esto y esto, y lo tengo. Claro. Cuando piden una novedad no piden 2 o 3 como hago yo. Ellos piden 20. Y entonces devuelven 19. Pero quieren una pila. O sea, las ¿No te librerías... penalizan por devolver 19? No. No. O sea, el tema es que las librerías trabajan mucho con las devoluciones y a mí eso me molesta un poco. Primero porque es un trabajo extra, que es el de cuidado que no se te pase el tiempo para devolver este libro, que no esté dañado, le tienes que quitar las etiquetas, bla, 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 y lo vuelves a mandar en cajas. No o sea, hay todas las como librerías, cajas... porque la pegatinita de la central recomienda, oye, que
Está muy bien que la central recomiende, pero si la central recomienda, que se lo coma la central, que no. Ya está, dejo aquí este comentario. Es decir, que no todo el mundo se preocupa de que el libro se divulga bien. De domingo se hace sus amigos, joder, que ya has tenido que ir. Un libro con la central recomienda en mi librería, pues hombre, no. Bueno, y la pegatinita del precio de la FNAC. Y la pegatinita del precio de la FNAC. Que es como sí. que esas pegatinas no hay quien las quite, señora FNAC. Sí. Cago en la puta. Sí. Claro, y entonces es como. O sea, las librerías normalmente funcionan con mucho volumen de libros entrando, mucho volumen de libros saliendo. Vale. Entonces, claro, yo como estaba sola fue como, yo esto no lo puedo asumir, así que voy a asumir que hay un stock que me voy a quedar. O sea, yo sé que hay libros que ya no puedo devolver porque ya han pasado el tiempo de devolución. Vale. Entonces ya son míos y pienso, el día que cierre los liquidaré y ya está. Son libros que no tengo tanto fondo. Okay. Pero cuando tienes una librería muy grande tienes que tener cuidado con ese fondo, porque si no se te queda ahí y es como mierda. Vas trabajando sobre todo con novedades. Hay una cosa que tiene La Llama, que es que se encuentran libros que no se encuentran en otro sitio. Sobre todo libros de comedia. A veces decís, justo nos ha llegado o justo nos... Sí. Hacéis una búsqueda activa. Sí, sobre todo en inglés. Claro. Y eso consiste en ponerte en contacto con editoriales extranjeras o bueno, agentes de ventas de aquí. Son distribuidores. Tienes distribuidores nacionales, internacionales. Lo que pasa es que, claro, como pido libros tan específicos, hay muchas veces que es como estar al tanto. O sea, por ejemplo, hace poco María Banford en su Twitter puso, he hecho un libro con Fantagraphics mío y de mi marido. Y yo, ¡pum!, buscar. ¿Sabes? Y entonces ya escribí. Y vi que la distribuidora no lo tiene. Entonces escribí a la distribuidora. Vale, pero espera. Buscar, ¿qué buscas? Busco el libro. Vale, ¿y qué te interesa saber? Me interesa saber quién lo ha editado. ¿Quién lo ha editado? ¿Quién lo ha editado? Y entonces allí, busco en Estados Unidos. Entonces busco el ISBN de ese libro. Miro si alguien lo tiene aquí. ¿Buscas, perdona? El ISBN, que es el número. Claro. El código de barras. ISBN, sí, ¿qué es el código ISBN? de barras. Vale. Ok. Entonces buscas el código de barras internacional y dices, vale, voy a ver qué proveedor lo tiene. Como son libros muy específicos, #nadie. Entonces viene mi trabajo, que es parte de mi trabajo más pesado, que es escribir al distribuidor de libros internacionales y decirle, oye, necesito... Que normalmente ya lo conoces. Sí, y es como, necesito que hables con este editor que va a sacar este libro, a ver si me puedes conseguir 4 o 5. Vale, y eso es el trabajo más pesado porque el tío está a 1000 cosas, entiendo. Y entonces te dice, sí, seguro, claro, sí. Y entonces se va acercando el día, porque esto me pasó con Bob Odenkirk, por ejemplo, que sacó el Comedy Drama. Ese libro, en cuanto él publicó la portada, yo ya escribí a mi proveedor para que me lo pidiera. Y me dijo, sí, está pedido. El libro salió, pero le dije, ¿puede ser que me llegue como con novedad? O sea, cuando salga en Estados Unidos, ¿podría tener yo una caja aquí? Porque eso me haría cierta ilusión. Me dijo, sí. El libro salió, pasaban los meses y ya como, el libro de Bob Odenkirk ya está publicado. Es una mierda porque se está vendiendo y no me lo traes, no sé qué, no sé cuántos. Y claro, hay un problema. Para mí, el problema, yo entiendo que sean lentos porque hay muchos intermediarios y muchas voces de por medio. El problema es que yo lo consigo. O sea, puede ser que yo sepa antes del libro que Amazon, pero nunca lo tendré antes que Amazon. Porque ellos lo reciben automáticamente. Claro, porque ellos tienen un catálogo que se actualiza. Sí, o sea, todas las distribuidoras trabajan con Amazon directamente. Y hay un porcentaje de todas las novedades del mundo que van directamente a Amazon. Pero claro, porque Amazon no es un sitio. Amazon sencillamente hace... O sea, quiero decir, cuando dices Amazon lo recibe, pero es que no es que Amazon lo reciba, es que tú en Amazon puedes comprar desde otro sitio, ¿no? Y no solo eso, sino que las bases de datos de novedades libreras están centralizadas. En España está el Sinly, cada país tiene el suyo. Y eso es una base de datos que es más o menos pública. Y tú puedes conectar tu web. La Llama no, porque es manual. Pero tú puedes conectar tu web con esa base de datos. Por eso, antes de que salga un libro, Amazon la casa del libro, Amazon ya lo tiene, porque esa base de datos se actualiza automáticamente. De hecho, si te fijas, a veces tú vas a comprar un libro... Y por eso, por SEO, salen los primeros siempre. Claro. Tú vas a Amazon... las distribuidoras y las editoriales que trabajan con Amazon tienen unas condiciones muy fuertes con Amazon. Quiero decir, el primer sitio que lo tendrá es Amazon, porque si no, luego las penaliza. Claro. Entonces, es como, eso es una putada. Y es una putada porque tú, como persona enana de tienda enana, estás haciendo un curro de seguir, buscar, no sé qué, que la gente te interesa, estar como tiqui tiqui todo el día en internet, pero igualmente sabes que Amazon va a ir por delante. Sí. Y de hecho las distribuidoras
Es que esto se habla mucho desde el sector del libro, del daño que puede hacer Amazon a todo el sector del libro, pero las distribuidoras y editoriales con Amazon se callan como zorras. Porque Claro, se callan claro, como porque- zorras porque venden mucho. Amazon Compra mucho y devuelve no poco. devuelve. Es verdad que es de los productos que la experiencia de compra es más amarga saliendo a la calle. ¿Me Sí, explico? sí. No como tan disponibles. Entonces, eso que tú dices, que cuando tienes 13, 14, 15, te ofrecen un libro de 300 páginas o te ofrecen el móvil. Es que el móvil, Y el móvil es imbatible. claro, el móvil Pero es es mejor. verdad que el diferencial puede ser esa comunidad y puede ser esta sensación de no hacerte sentir menos. Porque a mí eso es otra cosa que me cuesta mucho. Por ejemplo, con mi hermano, intentar enseñarle toda la cultura que a mí me supone tantas cosas buenas sin ser paternalista, sin intentar imponérsela. Y eso es muy difícil. Sí, eso es complicado. Y aquí nos viene, sobre todo en Navidad y en San Jordi, ¿no? Que hay que regalar algo. Y aquí en San Jordi que hay que regalar un libro. Y es como, quiero regalarle un libro a mi sobrino y no lee nada. Y es como, bueno, pues vamos a empezar con la novela gráfica, que es lo más fácil. Claro. O con tiras cómicas. Tío, Mortadelo y Filemón. Sí, claro, o sea- Mortadelo y Filemón, tío. Porque, joder, es que la narrativa... mí Y aparte es muy frustrante. Hay una cosa muy guay de tener una librería. Yo que siempre he leído, he tenido etapas, pero yo siempre he leído mucho y creo que nunca he disfrutado tanto de la literatura ahora que leo tan mal. Yo ahora leo muchísimo, yo leo unos 6-8 libros al mes, pero en diagonal todos. Y entonces, 6-8 libros al mes. sí, pero muchos ni me los termino. O sea, Entonces no vale, Kike. claro, no vale, es lo que quiero decir, es me los leo en diagonal, leo mal, porque, y esto es, porque no he establecido ningún contrato con el libro porque no lo he pagado. No es una cuestión económica. Bueno, eso es interesante. ¿Sabes qué quiero decir? Es decir, claro, coges libros de aquí, quieres yo decir. cojo libros de aquí, me los llevo a casa y es como, a ver ¿De qué qué tal. va? Ah, vale, Ya, otra novela millennial generacional sobre la ansiedad y la precariedad. Está muy Adiós. bien, he leído 10, voy a saltarme 5 capítulos a ver qué pasa. Vale, y es vale, como, vale. voy al final. Sí, Y sí, venga, sí, otra. Y eso lo es doy por check. Claro. Y a veces están bien, pero es como, no, me voy a otra. Y también es verdad que me cuesta mucho coger tochos. No cojo tochos, por eso puedo leer tanto. Pero lo que he hecho con eso es desacralizar el Sí, sí, eso es importantísimo. el libro. Eso es ¿Sabes? importantísimo. Desacralizar el libro. Eso es Bueno, es que- Creo que, joder, desde cuando Avi quería montar... Avi no quería una librería, Avi quería más bien una galería, porque ella trabaja en el sector del arte siempre y su manera de aproximarse al arte es muy lúdica. Bueno. ¿Sabes? O sea, no es... Claro. Cuando vamos de vacaciones y vamos a museos, no hay que sentir un orgasmo delante de cada cuadro. ¿Sabes? O sea, estás allí hablando, mirando el móvil, haciendo fotos, haciendo el tonto. Está muy pero mal hablar en el cine porque molestas a los demás, pero la película tampoco es una misa. Claro, claro, en claro, el cine claro. mudo la gente chillaba en el cine y eso es muy guay. Sí, y luego es verdad que cuando tú te aproximas al arte al principio, a mí yo siempre me he sentido muy afortunado de que mis padres me impusieran una aproximación al arte, a la cultura al principio, porque luego te relajas. Porque has tenido una adolescencia en la que es como, hay que ir a este museo, hay que ir a este tal. Y luego te relajas. Luego es como, ya voy y ya no me pongo tonto. Ya Sí, lo claro. que tú dices, entro al Prado y veo esto y me voy. Sí. O entro tal, o cojo este libro y tal y me Sí. voy. Pero para alguien nuevo en todo esto es verdad que genera un rechazo porque se ve desde fuera como Bueno, una misa. Es como, Porque- vale, he porque- comprado este libro, me lo está tengo que costando, leer. me lo tengo que terminar. Claro, y hay una Y- cosa que les digo a la gente que es cuando me piden una recomendación, cuando alguien viene y me dice, recomiéndame un libro. Es como, vale, te voy a recomendar un libro. Me dices 4 cosas, buscamos un libro que te pueda interesar y tal. Cuando te llevas este libro siempre les digo, si cuando llegas al segundo capítulo ¿No te gusta? no te gusta, Te lo traes. lo cierras, vienes y lo cambiamos. Joder. ¿Vale? sois ¿Por qué? el papa. ¿Por qué? Porque quiero que... No lo hace nadie. No. Lo han hecho 2 personas. Sí. Una, porque se llevó Foster Wallace y le dije, cuidado con Foster Wallace. ¿Qué se Y él, llevó? no, ¿Cuál se llevó? No me llevó... Hablemos de algo supuestamente divertido. Sí, algo Que es supuestamente- como, bueno, si no te ha gustado esto, váyase, no vuelva usted a esta mierda. Quiero decir, no. Quiero decir, Amables hasta un punto. quiero decir, aproximación lúdica al arte sí, desacralizarlo sí, pero hay cosas. No, Quiero fue, decir, hay ¿por qué cosas fue? que es Porque como,
No. Las meninas, vaya mierda, Bueno, váyase usted. Igual No, a había ver, tenido es que- un problema en un crucero, Bueno, yo qué Abby, sé. no, es un mal ejemplo. Es un- No, escúchame, porque se llevó. O sea, es una persona que lee mucho y se los lee bastante rápido. Y yo le dije, este libro Sí. es guay, pero se encalla un poco. No era el de langostas, era otro. O sea, no, era uno un poco más complicado. Y yo le dije, está guay, pero los pies de página son importantes y pueden Bueno, es que, claro, complicar un bolas. poco la lectura. Entonces se te puede hacer bola. Si se te hace bola, porque Foster Wallace es muy descriptivo, muy, muy descriptivo. muy pesado, sí. Es muy ¿Vale? pesado. Si se te hace bola, no lo dejes en casa. Ven Y y, te lo- buscamos otro. Porque era una persona que leía mucho y le gustaba terminarse los libros. Entonces le dije, es que este libro puede ser que sea uno de los que leas un poco y te canse. Porque es verdad, Foster No, Wallace pero es que muy, muy guay, pero te puede hacer bola. O sea, hay gente que viene La y me broma dice... infinita sí, pero hay gente el, que viene y me el- dice, el "Me han hablemos de recomendado-". langostas o algo supuestamente divertido, no. Que decir, no. A mí algo supuestamente divertido lo hice en varias partes. A mí se me hizo un poco Bueno, bola. en fin, No, 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 la no, farsa, no, ¿no? que- En fin. No. Y tiene la. Bueno, aquí tenemos la. bueno, antes de que- Se antes caen de- las caretas de la librera de la llama, ¿no? No tienen ni A idea ver, de lo que no, está no, vendiendo. perdona, o sea, pero bueno. cuando está ahí... Es mejor que la gente me pregunte a mí porque a mí. Cuando está en la cosa de la prostitución y está describiendo todas las prostitutas... No, cuando está en el festival de cine porno. Eso, cuando está en el festival de cine porno, pues a mí se me hizo un poco bola porque es como, pues me da igual, Jenny. Y entonces fui pasando, era como, Jenny se casó en mí, no sé qué, como, me da igual, Foster Wallace, voy a pasar este pie de página me lo paso. Y lo pasaba, joder. Es como, claro, porque es como, llega un momento que es como, pues, y lo guay es que lo ofreces y Pero, hombre, hay y muy aunque poca no te lo gente. devuelven, quedas Jo, es que impresionado. recomendar un Sobre libro todo- cuesta, ¿eh? Sobre todo Muchísimo. porque... Sí, lo demás es todo jijaja, pero... lo pero- que la gente más llama la atención de la llama es, grabáis podcast y hacéis monólogos y tal, ¿cuántos eso. son? Pero, Pero eso no da eso dinero. No da dinero, no da ¿eh? nada de dinero, ¿no? Vale, entonces, ¿por qué? Entonces, por la comunidad, solo, Comunidad. por tal. Pero habladme de vosotros, porque no entiendo una cosa. ¿Vosotros erais pareja antes de...? Sí, a mí yo llevamos 20 años. Vale, y entonces de pronto es como la librería de comedia es los dos mundos colisionando. Es Abby queriendo tener un lugar y diciendo que cómo puedo yo generar una comunidad y un nicho y diciendo, bueno, espera, pero la comedia está ahí. ¿O hay algo en comedia en ti, Abby, que se me escapa? Bueno, a ver, o sea, claro, yo llevo 20 años con Quique. Vale. O sea, nosotros Enhorabuena, la lo siento. comedia, la comedia es algo súper presente en mi casa. O sea, nosotros reímos mucho, Sí. leemos mucho. Entonces, ¿qué pasó? Cuando a mí me interesaba el arte, o sea, a mí me interesaba el arte humorístico. O sea, a mí Siempre. me ha gustado desde siempre Vale, los cuadros feos, o sea, pero no feos de estar mal hechos, sino gente que trabaja otro tipo de, pues Sí, como Clara, de- que de- hace como sí. gente un poco así. Abby tiene una cosa meritoria que nunca dice, porque creo que ya ni se acuerda, y es que ella montó un par de showrooms de exposiciones temporales que duraban 3 días y las desmontaba en Vale. locales que alquilaba. Sí. Y en esos showrooms expusieron y vendieron originales por primera vez Miguel Noguera, Qué Jonathan guay. Millán Y y Joan Joan Cornellà. Cornellà. Joder. Que eran gente que en ningún momento pensó en vender eso que estaba haciendo. Y fue porque tú los encontraste y les dijiste, Sí. venid aquí a... Es como estoy haciendo este show, me gusta lo que hacéis. O sea, por ejemplo, Joan tenía Cornellà como... me flipa. Joan Cornellà tenía como unos originalitos que hizo para una exposición y tal, pero no los vendía. O sea, no tenía, como que había hecho un par de cosas, pero no tenía. Y le dije, tío, tienes que hacer cosas de pequeño formato, porque lo bonito de Emergencia Showroom es que yo salí de trabajar de una galería en un momento en que se venía la crisis y entonces las galerías antes, ahora ya ha cambiado, pero antes no les interesaba tener cosas por debajo de 1.000 euros. Porque Vale. ellos cuando vendían un cuadro se quedaban la mitad. Entonces es como yo trabajar por debajo, o sea, por 500 euros no me sale a cuenta. Entonces yo tengo cosas caras y solo tengo grabados o cosas así cuando una persona me hace un encargo para una empresa y necesita 20. Si no, no me sale a cuenta. Entonces yo pensé, joder, es una putada porque hay artistas que hacen obra de pequeño formato y que podría interesarle a gente que no puede permitirse un libro. O sea, gente como yo Claro. no puedo permitirme un cuadro de 1.000 euros. Pero uno de 200, original, pequeñito, pues a lo mejor me hace ilusión apoyar al artista así. Claro. Y entonces cuando montamos Emergencia Showroom era un poco la cara B de los artistas. O sea, las cosas que no podían vender
en los sitios grandes, venderlos en los sitios pequeños. Y en esa clave, al hacer la selección, ya te das cuenta que, o sea, a mí me interesaba el arte que decía las cosas a través de una herramienta satírica o humorística, o que eran un poco distintos, no sé, era como estaba ahí. Entonces a mí el arte siempre me gustó más el que era más humorístico. Vale, entonces me interesa mucho porque, claro, lleváis 20 años analizando este mundo horrible y maravilloso que es la comedia. Tampoco tanto, ¿eh? O sea, que bueno, cómprame la premisa solamente para llegar a la pregunta que es, o sea, analizando, formando parte de él, siendo observadores, llámalo como quieras, pero vamos, más o menos siendo conscientes de que esto existe, ¿se nos ha ido la olla? Tengo la sensación de que ahora estamos en un lugar en que se nos ha ido la olla, hay mucha gente muy obsesionada, es un mundo que de pronto ha crecido mucho, con la comedia se habla mucho y demás, o todavía queda mucho por venir. No lo sé. No lo sé, y es posible que en parte el hecho de montar una librería especializada en comedia en España, que es algo que no existe en ningún otro sitio del mundo que yo sepa, quizá porque no es buena idea, o quizá porque no existe como género, al menos literariamente la comedia no existe como género. Quizás somos responsables también del hecho de que con un porcentaje pequeño del hecho que es bueno, ¿qué está pasando? Claro. Pero me da la sensación de que lo que está ocurriendo por ejemplo, con el stand-up es planetario. Es decir, no es una cuestión local ni de Barcelona. Sin duda. Es planetario. En parte hay factores socioculturales y en parte hay factores tecnológicos que son las plataformas. Y YouTube, y Netflix, y HBO en casa de todo el mundo, que era algo que antes no teníamos acceso a ver monólogos. Y creo que hay un factor sociocultural que es una generación precarizada, bueno, todo esto, bueno, en fin, la generación millennial que tiene una forma de aproximarse a los problemas que no es la solemne, que no es la solemne. La generación X, que es la del posmodernismo de Foster Wallace, Palahniuk y demás. No, aquel meme de los Simpsons de está siendo irónico, ya no lo sé. Eso es de la generación X. Por tanto, tenemos 3 generaciones que se aproximan a esos problemas a través del humor, que es la X, la millennial y sobre todo la Z. Y hay un factor sociocultural ahí, una forma de enfrentarse al mundo. A nivel de industria, ¿va esto a reducirse el soufflé, que es posiblemente a lo que te referías? Yo creo que es cierto que hay muchos cómicos. Creo que en el momento en el que empiecen a trabajar de verdad sí que se va a pasar de moda. Vale. Después de todo este rodeo que he dicho dando mucha importancia, en plan, sí, claro que se va a pasar de moda, por supuesto. Entonces Abby está exprimiendo esa teta todo lo que puede hasta que va a abrir otro negocio. Vale, para empezar, o sea, ¿qué soufflé? Aún no ha crecido, Quique. Coño, sí, Abby. No. Sí, os parece que sí, porque estamos en España. Pero no ha crecido, o sea... ¿A qué te refieres? Porque en otros países no. En otros países la comedia está mucho más asentada, tiene un circuito de festivales, de bares, o sea, tú te puedes ganar la vida haciendo rutas, empezando... Pero eso en España ya se puede. No igual, o sea, no es Inglaterra. Es un país muy pequeño con muy poca población. No es Inglaterra. Bueno, claro, a ver, pues que claro, Inglaterra, Estados Unidos, hay un tema cultural. La gente va a los pubs a jugar al Trivial. Vale, no, pero no solo eso. En el momento que la gente va a los pubs a jugar al Trivial va a haber comedia también. Ahora voy a ir a la parte... Sí, voy a la parte cultural. No solo de pubs y de bares y tal, sino en otros países, sobre todo los anglosajones, el hablar en público, el ir a cosas que se hablan, o sea, la tradición oral es mucho más importante que en España. Entonces, en otros sitios, esa tradición oral está muy vinculada a la sátira y al humor. Bueno, porque son luteranos. Vale, y aquí eso no podemos hacer nada, coño. No podemos hacer nada. Nunca nadie había dicho la frase, bueno, es que son luteranos. Son luteranos, claro. ¿Sabes? Bueno, no. Bienvenidos a los luteranos. No, pero yo creo que, o sea... Es verdad que, no sé, o sea, la gente tiene que volver a ir un poco al teatro, tiene que acostumbrarse, o sea, se tiene que volver a hacer público y tienes que volver, y en parte, desacralizar la cultura. O sea, porque además hay como, en nuestra cabeza hay cultura alta y cultura baja. Al menos eso es lo que te dicen, ¿no? Es como la alta cultura, la baja cultura. No, es como, no, hay una cultura, hay cultura.
Entonces, ir al teatro tendría que ser parte, de vez en cuando, de tu ocio. Ir a ver monólogos debería ser parte de tu ocio normal, porque no es nada... O sea, el tema es que tenemos como miedo a que nos digan... a no reírte o que no te guste. Pues claro, puede ser que no te guste, por supuesto, claro. ¿sabes? O sea, no tenemos como mucho miedo a ser juzgados frente a cómo reaccionamos a las cosas, y eso no debería ser así. Ahora hay muchos cómicos trabajando, pero yo creo que no son suficientes. Es verdad que antes decías una cosa sobre los podcasts que creo que es un poco lo que ocurre en España, puede ser que no estéis de acuerdo, pero es verdad que no sé por qué me parece que todas las revoluciones culturales que ocurren en el resto del mundo desde abajo, aquí en España ocurren desde lo mainstream. Es decir, el stand-up llega desde el Club de la Comedia y desde Paramount Comedy. Sí, el podcast. Que no digo que no hubiese mientras eso pasaba cómicos en bares. Y el podcast, los más, Spotify, Podium, tal. Y mientras tanto hay mucho podcast indie, alternativo y demás. Pero como que aquí nos ha llegado lo que las empresas que han visto la oportunidad de negocio nos han mostrado. Sí. Y entonces igual lo que siento yo con la comedia ahora es que está en un momento en el que de pronto hay peña que lleva 10 días cobrando unas sumas astronómicas por un bolo o por una sección en un sitio, y eso me parece que es una burbuja, pero en realidad lo que es una parte visible de una cosa mucho más compleja. Claro, o sea, el tema es... Sí, yo ahí no... Claro, es que todo lo que es tele a mí me pilla súper lejos. Claro, nosotros... No tengo ni idea. Bueno, pero podcast, quiero decir, por ejemplo, hay... Ya, en el caso del podcast, lo que ha ocurrido es que el caso del podcast es una cosa que a mí, Avi, nos a mí me parece una mierda, cómo está la cosa. Nos indigna un montón. Sí. El golpe de Estado... Sí, que han hecho. Es así. Y quiero decir, desde es horrible, de Monotoy yo he hecho un podcast para una plataforma y estoy haciendo un podcast para otra plataforma. Sí, esto estaba en una plataforma hasta que no quisieron renovarlo. Y si lo que hubiesen querido renovar, hubiésemos vuelto a cogerse dinero. Pero joder, lo que ha ocurrido con el podcasting es realmente un poco. Me da un poco de pena. Hay 3 o 4 plataformas que por supuesto van a promocionar el contenido que ellos producen, y ahora si eres... no sé, si ahora la ruina empezara, ¿no? Como 3 años después, lo iba a tener súper difícil para medrar con el porque son todos modelo Netflix, ¿no? O sea, Netflix hace sus producciones y son las que te pone en el slide en primer plano, y eso es lo que ves. Y lo tendría muy difícil ahora la ruina para medrar ahí. O estirando el chicle si empezaran ahora. Es como... Total. Joder, yo recuerdo hacer chistes de... Es que eso está grabado, está hasta en YouTube, en plan... joder, voy a empezar a hacer un podcast porque hay mucho dinero en el podcasting, y reírse toda la sala, es decir, esta salita. Y ahora si dices, no, es que hay mucho dinero en el podcasting, no se reiría nadie porque es absolutamente ¿cierto? Verdad. Sí. Y ha ocurrido, es raro lo del podcast. Yo creo que a mí me indigna porque me fastidia cómo las corporaciones... Es que, claro, conforme voy creciendo cada vez sueno más como el típico conspiranoico de izquierdas, pero me fastidia mucho cómo el capital es capaz de absorber todas las voces disidentes y apagarlas y convertirlas en producto, y eso es lo que ha ocurrido con el podcasting. Eso me fastidia un montón. Y luego creo que hay un problema también que es que el modelo de entretenimiento, o sea, la televisión se ha desplomado y la gente... de podcast, y ahora los podcasts son en vídeo también, y por tanto la radio y los podcasters están descubriendo la tele mala. Spotify tiene mucho más dinero para pagar a precios siglos que Televisión Española. Sí, claro. Yo voy a decir una cosa que me fastidia. O sea, creo que en España... o sea, hay una cosa que es los ojeadores. O sea, la gente que invierte en talento, la gente que busca gente... Eso me encanta. Dice, voy a ir a ferias de autoedición y voy a buscar fanzines que me gusten y voy a decirle a esos autores que me hagan un cómic. En cómic pasa más. ¿Por qué? Porque hay editoriales muy pequeñitas que hacen ese trabajo. Vale. En editoriales, pues reciben manuales y tal. Pero... Manuscritos, ¿quieres decir? Sí, manuscritos, perdón. Pero se supone que debería haber gente que hiciera un trabajo
de búsqueda de nuevos talentos, entre ellos en el podcast. Pero no ha pasado eso. O sea, eso es lo que a mí me da por culo. Sí, lo que ha pasado es... Lo que está como, haciendo hostia, esta gente se lo voy a encargar al famoso de turno. Claro. O sea, que es como, tío... págales a ellos. Qué adorable habéis hecho los dos. Tío, Pero Risto Mejide, Risto Mejide, Carmen Lomana, es que no puede, Maestro Joao. ¡Buah, qué es horrible, podcast es tan horrible. guay! Y esto ha ocurrido. ¿Qué podcast tan guay tiene este cómico británico llamado James Acaster? Claro. Vamos a hacer lo mismo con estos dos famosos que esto ha ocurrido. Hay un podcast Pero, por plagiado de supuesto. James Acaster en España emitiéndose ahora no sé mismo cuál es, luego me contarás. por dos famosos. Copiado Pero- tal cual, la idea. No, pero que es así, que es así. Está un tío. poquito, la gente está un poquito, los famosos con los podcasts. El tema es ofrecerle a un famoso un podcast que no tenga ninguna vinculación emocional y de pronto hacer una temporada en la que intentar sablear. Intentar, hey, que esto funciona, genial, que no, bueno, pues tú te llevas tu dinero, y ya está. Claro, pues a mí eso me parece mal. Porque ¡Hombre! es como, no, hay un trabajo que tendría que hacer, supongo, pues no sé quién será, alguien de las cadenas, de las radios, de las editoriales y Pero tal. ¿sabes lo peor? Hay ojeadores, tío, igual que en el fútbol. En el Total. fútbol hay gente que se va a ver a los pequeños Chaval, ahí y dicen, hostia, ese chaval toca bien la pelota, lo voy a ir siguiendo un poco. Pero Coño, ¿sabes ese, lo peor? ese Pero ¿sabes trabajo. lo peor? Que luego hay listas de los mejores podcasts que me descojono, en plan de Forbes, los 50 mejores podcasts. Y es como, ¿en serio estos son los 50 mejores podcasts? Qué casualidad que todos son A, amigos tuyos, B, famosos, C, gente con dinero. O sea, es que de verdad, es que el problema es que la comunidad, la gente, no se da cuenta de que lo que se le ofrece no se le ofrece porque tenga un valor, se le ofrece porque le genera dinero a una gente. Entonces, de pronto Claro. veo a mi madre escuchando unos podcasts y digo, ¿pero por qué escuchas esto? Ah, bueno, porque estaba ahí. Y es como, qué putada, porque es lo que tú dices, falta alguien que tenga criterio y que tenga generosidad y haga la labor Claro, de claro. ofrecer Claro, algo. también es También verdad es que perder dinero a veces. tú como espectador... Apuestas, producir. claro. Tú como espectador es posible que estés mucho más cerca de hacer clic en un podcast hecho por un famoso de la tele que por dos chavales. Es decir, hay una parte también quiero decir, que no es solo las plataformas se apuestan por famosos porque funciona. Bueno, Sí, bueno, pues pero- ahí sí, es está la verdad. función de decirle a estos dos chavales, oye, me gusta lo que hacéis, me gustaría daros un podcast, igual tiene que, evidentemente, una plataforma decirles, oye, lo que pasa es que nos interesa algo de arte o nos interesa algo de no sé qué, porque esto tiene, aunque no os conozcan, puede haber alguien que escuche por el tema. Quiero decir, que yo no quiero decir que tengan que coger a dos ratas peleándose por un churro y ponerles un micrófono, pero que creo que entre eso y Carmen Lomana, o sea, yo- habrá Ya, algo. bueno, sí. o sea, hay un trabajo que no se está haciendo. ¿Cómo es posible que este huertito que hemos trabajado... Sí. Que hemos trabajado los de abajo simplemente peleando por cada oyente o haciéndolo, de repente y esto pasa mucho, validas, y pasa con las librerías independientes y tal, Sí, pasa con todos los... no sé. inviertes tus Claro. 4, a veces ni dinero, inviertes tu esfuerzo. Es Tus decir, voy a ideas. probar esto, voy a experimentar con esto, y cuando demuestras que funciona, viene la corporación y dice, buena idea, vamos a hacer lo mismo, pero con famosos porque es lo que funciona. Y tú de repente te han roto el juguete. Ya. El día que Jeff Bezos descubra que en el fanzinerismo, que haciendo fanzines puedes ganar 5 euros, se compra una fotocopiadora. Quiero decir, y esto es así, ocurre con todo, ocurre con el podcasting, ocurre con formatos Ya. raros. Y con las librerías independientes, o sea, cuando en 2008 hubo la gran crisis, cerraron un montón de librerías, pues se juntó la crisis financiera con la crisis del papel. Cerraron un montón de librerías. Y hay gente que ha invertido no nosotros, sino gente que vino, pues... Un poco antes, sí. Un poco antes, la Calders, bueno, cada barrio tiene sus pequeñas librerías. ¿Qué ha ocurrido en los 2 últimos años? Que están abriendo los grandes. Que están abriendo, hostia, librerías guays, con un poquito más de... un poquito más curadas, más seleccionadas. Más curator, es lo que Sí, quería sí, decir. sí. Vale, pues vamos a hacer lo mismo. Aquí tienes 10 millones de euros de inversión para poderlo hacer guay. Y ahora, todas las que hay alrededor, bueno, van a cerrar, claro. Pero... Claro, a mí y me jode eso. Es una cuestión... Es decir, sé que son las reglas del juego, pero me fastidia que haya gente invirtiendo Coño, claro. en probar cosas, demostrar que funcionan, y entonces vienen los de siempre a romperte el juguete.
Y eso, claro, eso bueno, pasa, es y cuando da por culo, claro. la gente habla de la meritocracia muchas veces, como no, Clásico. meritocracia, y es como, ¿qué puta meritocracia ni cojones? Si fuera meritocracia, yo que llevo 20 años haciendo un podcast que está de puta madre y tiene no sé cuántos mil seguidores y que cada vez que hago un show vienen no sé qué, no sé cuántos. ¿Qué es? No tengo. No, Dijo, era un segundo, un... Avi. No, que va. Ya. O sea, quiero decir, alguien que lleva 10 años haciendo un podcast independiente que le funciona bien, que tiene ciertos seguidores, comunidad y tal, le habrían ofrecido. Pero es que ni siquiera ha pasado eso. Ya. O sea, ha pasado solo con casos muy concretos, muy grandes. Pero hay gente que lleva mucho tiempo haciendo cositas pequeñas en radios alternativas, en tal, no sé qué. ¿Alguien ha mirado esa gente? O sea, estás buscando a alguien. O sea, me parece como que nosotros con La Llama no tenemos dinero, que somos pobres, pero cuando pero hacéis esa labor. Claro, cuando pedí la tableta esta, porque dije, Quique, no me regales nada para mi cumpleaños, compra la Rodecaster para que la gente la pueda usar. Es como, yo no tengo dinero, pero hay gente. ¿Tú sabes lo que me dolió ir a comprar una Un mesa de regalo para mezclas gente, que cuesta 500 euros sabiendo que ella lo quería para que jugara gente que no lo conozco? iban a usar. O sea, es como, bueno, pues toma aquí tu regalo pero para que lo uses. Claro, porque es como- entiendo. es porque alguien tiene que hacer Invertís, eso. pero porque queréis comunidad, invertís, joder. Claro, porque- Tenéis a Pau, que es el tío más rojo de España, que os va a dar un beso en la boca. Claro, pero que o no sea- tienes micro, tengo que recordar. Escúchame, que se nos está yendo el tiempo y no quiero tampoco joderos el domingo mucho más. Es una chorrada de pregunta, pero me tengo que hacerosla. ¿Por qué los cómicos catalanes que hacen humor en catalán, cuando cambian al español, es para hacer chistes de este tipo? Es como para hacer, como decir, joder, ¿cómo estás? Joder, que tío, que te has pedido una comida increíble. Tal. ¿Cómo? No te entiendo. Es una cosa muy complicada. Es que llevo 2 días escuchando comedia y de pronto me doy cuenta que los cómicos que hablan en catalán están ahí. Yo no sé hablar catalán, pero están ahí con su... el otro día está la masía y tal, no sé qué, y de pronto... O sea, ningún cómico catalán ha dicho nada de ninguna masía, nunca. Escúchame, bueno, por eso no le caigo bien a nadie aquí. Bueno, eso es verdad, luego preguntaré sobre eso. Y de pronto es como tal, y de pronto dice, y vino mi amigo y todo esto en catalán, y de pronto, y se trajo no sé qué, como para hablar de opulencia, de pronto pasan al castellano. De pronto hacen como tal, y fue como, joder, mira el tío que se ha traído tal. ¿Por qué es gracioso el castellano como sinónimo de opulencia para el catalán? No sé si como sinónimo de opulencia. O sea, va a depender... Claro, no lo percibo. O de grandeza, o de no sé, o de No lo pijerío percibo, igual, no lo sé. no lo percibo, pero si ocurre una cosa, y es que controlar 2 idiomas es muy útil en comedia. Claro. 2 idiomas que todo tu público conoce. Sí. Que todo tu público conoce es muy útil si estás haciendo personajes, porque de repente no tienes que hacer voces, simplemente cambias de idioma Eso es y interesante. es otro personaje. Esto lo hace mucho Xavi Daura. Xavi Daura es catalano parlante, pero toda su obra, digamos, con los Vengamonjas y tal, es en castellano. No, es muy traidor, ¿no? Pero él usa el catalán de vez en cuando. Para otros personajes. Y es para personajes, pero no he percibido, y de hecho, vamos, te discutiría que no es verdad, porque pero no lo he visto, yo creo... que se use el castellano para demostrar opulencia, tal. Sí es cierto que igual cómicos que actúan en catalán, el castellano es el idioma del Estado. Es el idioma, del Estado. Yo creo que es más que es su segundo idioma. O sea, quiero decir, cuando tú eres catalano hablante, es como que haces lo normal en catalán y entonces cuando quieres hacer otro personaje como de fuera Cambias a o castellano. alguien como de cierta autoridad, por ejemplo, puede ser que cambies en castellano porque estás como que con tus padres y tal hablas en catalán, pero cuando vas a Hacienda hablas en castellano. Yo en mi caso, Ya, que y eso es gracioso. En mi Vale. caso, Pero que soy creo que es castellano muy parlante, sutil, ¿eh? si uso el catalán, creo que haría justo lo contrario. Claro. Digamos, el otro, por así, ¿no? La otredad. Claro. La otredad sería en Sí, es porque en sí, catalán. bueno, segunda lengua. claro, me tiene sentido. Es como O sea, de pronto y de hecho, cuando... estás haciendo un monólogo castellano y de pronto empiezas a hablar así porque... Sí, exacto. Es gracioso Sí. y ya marca tal. Sí, No, ¿no? tiene menos mérito que hablar 2 idiomas. Sí, no. Y de hecho es
es un recurso estilístico más. Completamente. Es súper útil. Yo mi primer como si tuviera muchos. Yo he hecho muy poquito stand-up, pero tengo 3 cosas grabadas y la primera que grabé fue en catalán. Okay. Y me costó bastante, o sea, fue como... Fui con un texto más cerrado, más gila, vale. Es decir, menos espontáneo, sino más como una historia. Y lo ensayé varias veces y aún así me sentí un poco... Claro, la comedia tiene una cosa, es que, joder, hay una cosa de la comedia, una impostura rara, y es que tienes que fingir que lo que estás diciendo es como que se te acaba de ocurrir. El público sabe que no, pero tú finges que se te acaba de ocurrir, que es fresco, ¿no? Que es como tu río de pensamientos que te está saliendo por la boca. Y cuando no lo estás haciendo en tu idioma, es un poco, a mí me resulta muy, muy difícil. Y pese a que hablo catalán perfectamente, era como, bueno, hacerlo en catalán es complicado. A eso se sumó que ese monólogo del que casi que preferiría no hablar porque la gente lo va a buscar en YouTube. Estás empezando a hablar tú, Ya. Pero bueno, me he metido ahí, pero es que es curioso. Lo grabé el 12 de marzo de 2020. Es decir, 2 días antes del estado de alarma. ¡Wow! Sin público, porque 2 días antes decía en Televisión Española que no se podía hacer. Que tú querías. Con lo cual lo grabé en un programa de monólogos y todos los que grabamos aquel ¿Cuál? día... Se llama Vint a Vint. ¿Por qué se llama Vint a Vint? Es porque salieron 20 cómicos haciendo... 20 minutos. 20 minutos. No puede ser que hiciéramos 20 minutos. Yo hice mucho menos, yo hice 6. No, hiciste 20 minutos. No hice 20 minutos seguro. Bueno, se llamaba Vint a Vint, da igual, ese era el nombre. Era un programa de monólogos tipo, pues no de la comedia, pero era un programa de monólogos. Vale. Y de hecho aquel día estuve yo, estaba Javi Sancho, Ana López, que era una cómica que como yo empezaba, y cómicos más mainstream y sin público, bueno. Sí, y se reían los cámaras fingiendo un poco de risa para ayudarnos, cosa que estuvo muy bien. Claro. Y fue y es verdad que la única vez que actué en catalán fue en aquella circunstancia absolutamente extraña en todos los aspectos. Yo hago muy pocos monólogos, o sea, he hecho unos cuantos. Y hago en catalán y castellano. Y eso sí que es verdad, que siempre dice que tengo que soy 2 personas distintas. Cuando hago el monólogo en castellano soy una persona normal. Ventaja increíble. Y en catalán soy Angry Avi. Angry Avi es como, sí. Y lo hago sin darme cuenta. Es como cuando hago el monólogo y los escribo o en castellano o en catalán. O sea, quiero decir, los monólogos que hago en catalán los he escrito en catalán, y los monólogos que hago en castellano los he escrito en castellano. Y si lo he pasado a catalán, lo he adaptado. Vale. ¿Sabes? O sea, no puedo traducirlo. O sea, se me hace raro. Es claro, en mi cabeza lo he pensado en un idioma, lo hago en ese idioma. Porque hay 2 personajes, hay 2 idiomas, hay 2... Sí, pero y no son muy evidentes, pero me sale así. Es como, no sé. Sí, bueno, porque el catalán es su idioma, yo creo que puede hablar más rápido y por tanto puede sacar ese... hace de angry comedian, ¿sabes? Que es el cómico cabreado, que es un personaje que es muy gracioso y a ella le sale en catalán, es muy gracioso. Chicos, muchas gracias. Es verdad que yo siempre... no lo sé. Hay veces que a mí Cataluña y Barcelona me parecen hostiles, pero es verdad. A veces me ocurre. Pero como ciudadano o como cómico. No. Como ciudadano o como cómico. Como cómico. Pero porque siempre dicen que es una plaza dura Barcelona. Pero lo cierro. Es porque yo creo que tenéis una cosa que muchas veces nos dais cuenta, que es que vuestro lugar de origen es un lugar maravilloso en el que poder desarrollar una carrera tan loca como es la comedia. Yo vengo de Asturias y entonces para mí yo me tuve que ir a Madrid y entonces de pronto aquí noto como hay esta cosa entre mis inseguridades y vuestro talento. De pronto hay un punto no lo sé. Pero esto, ¿por qué lo estoy diciendo? No para quejarme, que también, sino por daros las gracias a vosotros 2. Siempre habéis sido muy amables conmigo. Y hemos coincidido poco, pero las veces que hemos coincidido siempre habéis sido muy amables conmigo y muy generosos. Cuando me fui a Ucrania, de las pocas personas de la comedia que me preguntó de manera honesta qué tal estaba fue Avi. Es que flipé muchísimo. Es que bueno, tío. Sí, pero es que vaya locura, tío. Eso no lo vamos a hablar. No, porque yo soy no me acordaba de eso. Yo soy muy sufridora. Pero escúchame, yo le te voy a decir, Avi, no lo conoces tanto. Te juro que yo le dije, lo siento. Porque Avi está... Porque yo estaba preocupada de verdad. Escuchadme, lo sé. Honestamente. Lo sé. Y yo... hay un problema cuando
cuando haces... no soy nadie, pero hay cierta exposición en lo que hago y eso implica que al final hay corrillos, porque hay corrillos de todos los que nos dedicamos a esto, entonces tu inseguridad va convirtiendo esos corrillos en peor de lo que realmente son y nunca he sentido eso de vosotros y os lo agradezco mucho y agradezco mucho el cariño. Somos muy asociales en realidad. Es que no somos muy asociales. Estamos aquí, tenemos de la nueva hornada de cómicos que hay en Barcelona, de la escena que sigue siendo underground, aunque algunos salgan por la tele y digan, ya no soy underground. No, sí eres underground porque no eres rico. Que no te flipes, eres underground. Es una generación de en torno a los 30, tenemos 10 años más, por tanto, a mí de la comedia y de la escena del stand-up en concreto me interesa cero el mamarracheo. ¿Se nota? Es decir, si yo no hago más stand-up es porque se hacen bares, no me gustan los bares. Yo cuando voy a actuar yo no bebo porque bastante me cuesta lo mío, por tanto no necesito alcohol para hacerlo. Entonces no me interesa, no quiero saber nada de... Y aparte estoy trabajando. Sí, sin duda. Por tanto no me interesa... Cuando trabajas tú haces tu networking y eres un poco portero a nivel de quiero saber quién está desarrollando tal o cual proyecto, eso siempre. Claro. Pero la parte de hacer corrillos desde la llama no nos interesa cero. Creo que hay realmente en Barcelona un ambiente excepcional, que todo el mundo se cuida mucho y eso se debe a que no hay tantas posibilidades como en Madrid, eso es así. Porque culturalmente se va mucho menos al teatro, hay mucho menos público aquí. Hay mucha menos oferta, es una ciudad mucho más pequeña también y toda la tele está allí. Aquí solo puedes ir o vas a Madrid de vez en cuando, cosa que es factible, que es decir que está un tiro de piedra, o vas a TV3. Por tanto, como hay menos dinero, hay menos recelos y toda la escena es muy underground, lo cual las condiciones de producción siempre determinan las condiciones de estilo, lo cual hace que la comedia que se hace en Barcelona sea un poquito más transgresora porque no hay dinero. O sea, ¿a dónde quieres ir? A ningún sitio. O sea, es como... ¿Sabes? O sea, bueno, joder, claro, es que esto nos da para otras 2 horas porque en Madrid hay dinero. Y los pocos corrillos que hay, Avi y yo, desde luego no entramos porque hay un tema de edad también. Aparte, lo que queremos es el dinero de todos. No. Y luego yo... Es el dinero de todos, o sea, no... No, yo creo que además la gente que me conoce sabe que soy muy... Creo sinceramente que se pueden hacer las cosas con cierto cariño y ayudándose unos a otros. O sea, realmente no hay tanta... O sea, creo que hemos vivido siempre en una sociedad muy competitiva, pero que cuando las cosas funcionan es porque nos echamos un cable unos a otros. Y al final, aquí en Barcelona, yo siempre intento siempre intento tender manos para que la gente vea que cuando tiendes manos, el resto de gente te tiende manos. Entonces es como, tío, seamos amables, ¿sabes? Como porque no hay... O sea, es que la vida, si no eres amable, no es guay, ¿sabes? Bueno, al menos eso me pasa a mí. Vamos a dejar aquí. En la vida, si no eres amable, no es guay. Quiero dejar claro que yo no soy amable. ¿Qué no es amable? Yo soy amable. Quiero dejarlo claro. Un porcentaje de la llama no suscribe. No, tío. Yo soy amable por los dos. No, os lo agradezco mucho. Gracias. Gracias a ti por este rato. No, hombre, no. Hala, hasta luego. ¿Estamos?